Unha vivenda particular converteuse nunha exitosa atracción turística de Cambados. Elena, a súa propietaria, abre a porta a todo aquel que queira visitala. Ela mesma se encarga de desvelar as sorpresas que ofrece a casa. No centro mesmo de Cambados hai unha atracción turística sorprendente. Unha casa particular. Me llamo Elena, ¿de dónde soy? Di Elena que a vida é historia e a historia é vida. Es del año 1780, cuando el abuelo llegó y la reconstruyó. Y el abuelo murió joven, pero de pequeño los hacían menear. El suelo es mosaico hidráulico, pintado a mano. Ahora en esos tiempos ya no se hace. Se reparó la parte de arriba y se hizo con la madera de un barco. Y el desguace con el que se reparó se ha metido en agua de mar. Quedó tan cerradita y tan apretado los poros que la carcoma no llegó a entrar. Y eso se debe a la buena fortaleza de esta casa y que los muebles no hayan sufrido contaminación. Atención, esto podía ser Indiana Jones, Harry Potter, Puente Viejo o Ana Frank. Yo recuerdo guardar la matanza allí, la matanza. Ahora bien, ¿esto qué es? Un mástil, una botavara, ¿qué más? Tando di que non quere que os visitantes pasen pola súa casa como maletas por un aeroporto. Esto está hecho en un tablón solo. El cuadro y la obra son una misma pieza. Las manos, la caída del mantel es una joya. Una pantalla de cine. Una pantalla de cine. Esto sería para ir a la ópera o al teatro, o para vigilar alguna amistad inoportuna. Entonces, el caballero que podía llevaba esto, llevaba el bastón y luego... Igual que observan os cambadeses Cabanillas e Leiro, apelido que se repite aquí noutra obra. Hecha por el abuelo del actual escultor Leiro. ¿De quién es la obra? Pues de Masaccio, un gran pintor italiano que murió joven y dejó muy poquitas obras, y una es esta. Leiro ha copiado la obra y la esculpió. Un remo. También podía ser. Y también para guardar pergaminos, madera de ébano, muy dura. Si cae al agua no flota, se hunde por su densidad. Fue una casa de 18 hijos. Y generalmente cuando una cosa sobra en una casa, se manda a la casa de los padres. Para Elena a evolución é bonita, pero hai que explicala. Señores, de aquí ha venido el iPhone y las nuevas tecnologías. Esto era para los ciegos. Todo me parecía historia. A mí el recordar me gusta y solamente cobramos un donativo, lo que la gente nos quiera dar. Bueno, la abrimos, ¿verdad? E a subir pola memoria arriba.